Buenas noches a los que se estén incorporando, buenas noches en España, buenas tardes en México, buenas tardes en Colombia, en Argentina y en todos los países que nos estén viendo. Les voy a pedir, a medida que nos vayamos incorporando, que me digan, que me confirmen que el sonido se oye bien, y vamos a dejar pasar unos minutitos para que se vaya incorporando más gente. Si quieren me pueden ir diciendo mientras de dónde nos están viendo y si el sonido es de alta calidad para la conferencia. Daniel Beltrán, sonido bien, perfecto. ¿Me pueden ir diciendo de dónde me están viendo para tener una referencia clara? Bueno, somos 67 personas mirando ya, vamos a esperar un ratito más y empezamos. Saludos desde México, César. Mucha fuerza a México después de ese drama. Les aseguro que en España estamos conmocionados y dando mucho ánimo a todo México. Bogotá, Nicolás, Miguel Torres desde Buenos Aires, buenas tardes a todos. Santiago del Estero, Argentina, Florencia. Seba Papini, Argentina, Wendy Parrasal, excelente, Veracruz, desde Colombia, ya nos estamos acercando a las 100 personas en directo, Jorge Cárdenes, desde Colombia, el sonido perfecto. Pues muy bien, está siendo bastante rápido el número de personas en directo, yo creo que dentro de un poquito podemos empezar ya. Quiero empezar con bastante gente incorporada para que lo vean en directo, que esa es la gracia. Saludos de México, gracias por tu solidaridad, mucho ánimo, gran país. Barranquilla, Colombia, Bolivia, buenas tardes a todos. Bueno, el título es bastante claro. Voy a dar una conferencia sobre el poder de la palabra, particularizando en el personaje de Adolf Hitler, que en mi opinión es uno de los personajes más interesantes para analizar en cuanto a comunicación política, en cuanto a oratoria y en cuanto a retórica política, porque aparte de ser uno de los personajes más importantes del siglo XX, es muy interesante analizarlo desde la comunicación política. Yo he hecho una investigación que está publicada en Amazon y la podrán ver en internet, titulada La palabra como arma, la construcción de Hitler como orador de éxito. Y desde luego que ha sido un tema muy apasionante de investigar, porque sí es verdad que hay muchas conferencias, hay muchas biografías, hay muchos análisis, pero muy poquitas que detallen cuál es el origen, cómo se forma el Hitler orador, ¿no? Porque conocemos perfectamente el Hitler político, el Hitler gobernante, pero quizás ese punto en el que él se da cuenta que sabe hablar, en el que él se da cuenta de su poder, es un punto realmente interesante. Aquí Javier nos señala la palabra como arma de Emma Goldman, es muy interesante esa obra, gracias Javier. Nos saludaban antes desde California también. Me alegro que haya tanta gente conectada y de tantos países diferentes, y al final esta es de las ventajas que nos da Facebook, ¿no? Que en directo podemos juntarnos personas de todos los países y interactuar de manera maravillosa. Bueno, esperamos 2 minutitos más y empiezo, si les parece. Me pueden ir siguiendo, comentando de dónde nos están viendo. Adrián desde la Patagonia, Argentina. Jean-Pierre desde Chile. Arnold me pregunta que si esto es vodka. No, es agua, es agua. Es agua, aunque parezca vodka, es agua. Juan Carlos, saludos de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos de México. Repito, mucha fuerza a México. Les aseguro que España está volcada, está conmocionada y está muy triste por el drama que están viviendo. Bueno, somos 202 personas conectadas en este momento y yo creo que podemos ir empezando. Me gustaría comentar, además, enlazándolo con las últimas novedades que nos llegan desde Alemania, donde hubo elecciones el otro día, y desde la Segunda Guerra Mundial no entraba en el Bundestag ningún partido nacionalista de extrema derecha. Y
En las últimas elecciones se ha metido con el 12,6% de votos el Partido de Alternativa para Alemania, AfD. Esto nos viene muy bien para analizar y para contextualizar la situación actual y la situación de cuando el partido nazi se mete en el panorama político de la Alemania de entonces. Es un tema muy interesante de estudio, la reincorporación de la ultraderecha a la política actual de Alemania, y más teniendo en cuenta el daño que ha hecho a la ultraderecha en ese país. Es bastante interesante y bastante dramático esta incorporación, y además es bastante actual, por eso nos viene bastante bien y este dato para poner un poquito más de interés a esta conferencia. Sinaloa, México. Rommel Duarte, Pablo Teferi, Briceño. 238 personas conectadas. Vale, empezamos. Yo voy a ir siguiendo los comentarios en directo. Me gustaría que esto fuera una interacción constante, porque al final la gracia de los directos es esa, ¿no? Que ustedes preguntan, ustedes opinan y yo interactúo con ustedes. Sí me gustaría exponer durante un breve periodo de tiempo, y luego, si les parece, podemos ir hablando, porque me gustaría conocer su opinión también. Les repito para los que se incorporen de nuevo, esto es una conferencia basada en la investigación que realicé sobre la construcción de Hitler como orador de éxito, y las puse en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Empezamos. Bueno, analizar la evolución retórica de un personaje tan singular de la historia como Hitler es una tarea realmente complicada. Es una tarea complicada porque es indudable que Hitler se apoyó desde su comienzo hasta su final en la oratoria, su carisma, su discurso, pero siempre con un denominador común desde su comienzo hasta su final, hasta su declive: su odio. Durante todo su discurso predominaba el odio, el entusiasmo y un verdadero carisma, pero carisma negativo, ¿no? Porque si luego analizamos las partes técnicas de su discurso, vemos como el carisma en este caso se convierte en un carisma realmente odioso, que sí es verdad que transmite mucho a su audiencia, a la masa que controlaba perfectamente, y ese carisma y esa oratoria fue la que lo llevó a ser, lamentablemente, uno de los personajes más importantes del siglo XX, su oratoria. En esta conferencia intentaré hacer un recorrido por los diferentes procesos vitales que va experimentando Hitler desde su infancia, desde que era niño, hasta que pasa a la adolescencia, hasta que se transforma en una especie de bohemio artista que se traslada a Viena para intentar triunfar en el arte, pasando por unos momentos precarios económicamente, pasando por unos apuros que lo obligan incluso a vagabundear en las calles, y cómo ese vagabundo de Viena y ese pintor de postales turísticas en Múnich se convierte en el amo y señor de Alemania, de Europa y por muy poquito del mundo. Haremos un recorrido por los procesos, como digo, entre 1933 y 1945 de Hitler. Es evidente que debemos contextualizar los diferentes momentos históricos. La situación política, económica y social en la que se encontraba Alemania tras la Primera Guerra Mundial era propensa para la aparición de movimientos radicales como el que surge, y de personajes que vendieron estos extremismos como la solución a los problemas de los ciudadanos. Y Hitler es evidente que se aprovechó realmente de esta desesperación social que reinaba en la Alemania de la posguerra. También será interesante descubrir cómo la figura de Hitler fue más allá de una figura política, cómo sus seguidores, cómo el marketing político, cómo la comunicación política, no lo convirtió solo en un político, sino en un mito. La mitificación de Hitler es uno de los temas claves para entender cómo millones de alemanes lo siguieron hasta el final, porque recordemos que Hitler fue mucho más allá de un político cualquiera. Hitler se convirtió en el mito, casi en un dios para Alemania de entonces, ayudado en parte por el magistral trabajo del marketing político, por el magistral trabajo de la comunicación política,
por las innovadoras técnicas de comunicación política y sobre todo por los primeros años de mandato donde tuvo realmente un éxito abrumador, tanto económico como en datos de paro. Todos estos temas son bastante importantes para entender cómo Hitler realmente triunfó desde el principio. Pero, como he dicho antes, me gustaría pasar, aunque sea muy rápidamente, por su infancia, por su adolescencia, por su época bohemia, por su ascenso hacia la política tras haber sido soldado en la Primera Guerra Mundial y, por último, por su mandato político y su decadencia. Esta investigación quiere tocar todos estos temas porque todos estos temas, repito, son fundamentales para entender el mito, para entender el orador y para entender el asesino de masas. Adolf Hitler nace en 1989 en una pequeña población austriaca y es importante señalar que la infancia de Hitler estuvo marcada por la relación que tenía con su padre. El padre era de un carácter muy autoritario y el joven Adolf recibía unas palizas constantes, lo cual no le influyó a la hora de marcarse un carácter realmente seguro de sí mismo desde su infancia y ser un gran líder ya incluso desde el colegio. Veremos cómo esta evolución también va variando, pero los principales historiadores que han estudiado la figura de Hitler, léase Ian Kershaw, léase Joachim Fest, se señalan todos en esta investigación, por cierto, señalan que en su infancia ya marcaba un carácter autoritario, marcaba un carácter muy seguro de sí mismo y, por decirlo de manera simple, era el líder de la clase. Todos lo seguían porque además tenía una personalidad y una imaginación abrumadora. Aprovechando que nos están viendo, me gustaría enseñarles, este era el joven Adolf Hitler en la cuna con pocos meses de edad. El paso de la infancia a la adolescencia supone un cambio radical en la vida de Hitler. En el instituto ya mostraba pasión por el dibujo, ya mostraba pasión por las artes y ya ahí decía que su vocación era ser artista, ¿no? A pesar de que durante su infancia en el colegio su rendimiento académico fue muy alto, tuvo un balance académico realmente bueno, siendo uno de los líderes de la clase también en notas. Durante el periodo adolescente, que es cuando entra en rebeldía, porque es cuando se da cuenta de que su rol vital es ser artista, comienza a experimentar una decadencia realmente importante, una decadencia académica. Les hablo ya en el instituto. Pasaba sus horas pintando y leyendo en soledad, perdió todo el carisma que tenía en el colegio y ahora solo se esforzaba en aquello que le gustaba, que era este ámbito, era el ámbito artista. Y además, también muchos historiadores señalan que era una especie también de lucha contra su padre, contra ese padre que lo forzaba a estudiar y a ser funcionario como él. El padre, hasta el último día de su vida, quería que Hitler siguiera sus pasos y Hitler le contestaba de esta manera desafiante, bajando radicalmente de su nivel académico y centrándose en su nueva pasión. Adolf Hitler, en este periodo de instituto, recibió dos duros golpes psicológicos que marcarían de manera importante su vida. Uno era la enfermedad de su madre, su gran protectora y su gran valedora, en la que Hitler se escudaba mucho cuando recibía, digamos, esas palizas de su padre. El primer golpe es esta enfermedad, su madre le diagnostican cáncer de pecho muy grave, lo cual supone un golpe bastante duro para el joven Adolf, y el segundo palo lo recibe en Viena, donde se le deniega el ingreso a la Academia de Bellas Artes, digamos, por la justificación fue por falta de requerimientos artísticos. El director argumentó que no estaba capacitado para entrar en una academia tan prestigiosa y le denegó la entrada en multitud de ocasiones. Recordemos que Hitler se traslada a Viena tras la muerte de su padre y bajo el apoyo de su madre,
tras convencerla de que es allí donde va a prosperar en su faceta y en su pasión, la pintura. El director de la academia le denegó la entrada como pintor, pero le recomendó que hiciera arquitectura porque este consideraba que tenía un verdadero don para ello, pero Hitler consideraba que no iba a seguir perdiendo más el tiempo estudiando esa especialidad y mostrando de nuevo una personalidad y una seguridad en sí mismo arrolladora, se forma como arquitecto de manera autodidacta. Él estaba convencido de que era un genio desde el comienzo. Ojo, este es otro dato muy importante. Él desde muy joven sabe, o por lo menos piensa, que está capacitado para todo, y él estaba convencido de que triunfaría en el arte, y de que triunfaría en la pintura, y de que triunfaría, en este caso, en este proceso vital en Viena, en la arquitectura. La muerte de su madre supone un golpe bastante inquietante porque cuando su madre muere, Hitler no solo entra en una depresión importante, sino que pierde mucha de su seguridad y pierde mucho de su carisma. Y la muerte de su madre hace que el joven Adolf entre en una debacle moral, porque además económicamente ya empieza a estar bastante afectado. Recordemos que con la muerte de su padre, que era el que mantenía a la familia económicamente, ya la familia empezó a sufrir económicamente y pasa a depender de la madre. Con la muerte de la madre, el joven Adolf recibe una cantidad de dinero con la que aguanta cierto periodo, repito, en Viena, pero ese dinero se le va agotando porque tampoco es que fuera una cantidad importante. Por situarnos cronológicamente, año 1909, el joven Adolf toca fondo. Totalmente arruinado y vagando por Viena, hubo noches en las que incluso tuvo que dormir en la calle. Este es un dato que analizándolo fríamente nos hace pensar cómo se puede llegar al todo viniendo de la nada. Cuando se estudian las biografías de Hitler, nos centramos en su figura política, en su figura carismática, en su figura militar, en su arrolladora presencia en las masas, pero a veces nos olvidamos de que era un hombre que durmió en la calle y que estuvo solo y deprimido en esta ciudad. Tras este periodo de decadencia absoluta, Hitler se instala en una residencia para vagabundos, en un hostal para hombres y en un hostal masculino de vagabundos. Por aquel entonces, y según testimonios de los que compartían sus días con él, le encantaba mantener acaloradas discusiones políticas. Es decir, la pasión de Hitler por la situación política de aquel entonces no nace de la nada. Hitler era un gran lector, tanto de literatura como de prensa, y tenía una opinión bastante radicalizada de la situación actual. Su decadente rutina por aquel entonces ayudó también a esta radicalización de Hitler. Por eso es importante contextualizar no solo la situación social y económica del país, sino la situación social y económica de Hitler. Pero en la radicalización de Hitler es un tema recurrente en muchos historiadores, porque hay diferentes opiniones de en qué momento empieza a surgir la radicalización en cuanto al pueblo judío. Hay biógrafos que la señalan en Viena, hay biógrafos que la señalan en Múnich, hay biógrafos que la señalan durante su periodo en la cárcel. Digamos que la diferencia temporal de esta radicalización sigue creando debate en la actualidad, pero sí hay una opinión mayoritaria entre los historiadores. La mayoría de ellos coinciden en que comenzó en su estancia en Viena, coincidiendo con su peor momento económico, cuando vivía en el albergue. El propio Hitler afirma en Mein Kampf, en Mi lucha, borrador que escribió durante su estancia en la cárcel tras el golpe de estado fallido en Múnich, que luego comentaré,
El propio Hitler afirma en Mein Kampf que fue en Viena cuando se dio cuenta de que, ojo a la frase, los judíos eran, entre comillas, diferentes, y leo literal. Una vez caminando por la ciudad interior, de pronto me encontré ante una aparición, un individuo de caftán y bucles negros. ¿Es este un judío? Fue lo primero que pensé, porque por supuesto en Linz no tenían ese aspecto. Observé furtiva y cautamente a aquel hombre, pero cuanto más contemplaba su rostro extranjero, examinando un rasgo tras otro, más asumía mi primera pregunta una nueva forma. ¿Es este un alemán? Sí, es verdad que en Mein Kampf Hitler imagina muchos periodos de su vida como método heroico de describirse a sí mismo. Pero muchos historiadores coinciden en que esta afirmación puede ser real, en que efectivamente nace en Viena esta radicalización, porque tenemos que tener en cuenta, si asumimos la contextualización de aquella época, que por aquel entonces en la capital austriaca existía una atmósfera antijudía importante, latente. La normalidad que conllevaba en la Viena de entonces ser un reconocido antijudío pudo ayudar a que su odio fuera en aumento, a la par que pasar desapercibido. Ser antijudío en la Viena de entonces no era ser un bicho raro, era ser una persona más. Lamentablemente era así. Por lo tanto, no es de extrañar que Adolf, durante su estancia allí, durante su declive económico, durante sus lecturas de la actualidad, de la prensa de entonces, nazca el Adolf antisemita, antijudío. Así estaban pasando los días para él cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Momento clave, punto de inflexión para empezar a estudiar al verdadero Hitler, al mito, a la figura política. ¿Por qué? Porque el motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial fue una gran noticia para él. ¿Por qué? Porque era una persona que no tenía ningún tipo de objetivo real y que vio en la guerra una salida laboral realmente interesante. Él mismo lo relata, la guerra supuso su todo, su construcción como militar, su construcción como orador, y no entenderíamos a Hitler sin la guerra. Es más, todos coinciden, o la gran mayoría, en que sin la Primera Guerra Mundial Hitler hubiera sido un completo desconocido para la historia. Esa es la importancia que tiene la guerra en su figura, evidentemente. Y luego hablaremos del Hitler militar, porque también hay muchos bulos en este tema. El Hitler militar, a diferencia de la opinión generalizada, no era un militar cobarde, no era un militar que se escondía, ni mucho menos, porque Hitler tuvo mucha suerte de sobrevivir a la Primera Guerra Mundial. Y luego leeré algunas declaraciones de sus superiores tras la guerra, alabando al Hitler soldado, ¿no? La guerra fue lo que lo catapultó hacia el poder absoluto. Repito, su comandante del regimiento, Emmerich von Göring, afirmó de él literalmente que como correo era un modelo de sangre fría y agallas tanto en la guerra estática como móvil. Siempre estaba dispuesto a ofrecerse voluntario para entregar mensajes en las situaciones más difíciles, poniendo su vida en riesgo. Aquí tenemos una imagen del Hitler soldado durante la guerra, donde actuó como correo. Recordemos que los correos eran los encargados de transportar mensajes en el frente de batalla. Por lo tanto eran los que más riesgos tenían de perder la vida. Es más, la gran mayoría de los correos de su regimiento perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, repito, Hitler tuvo muchísima suerte de sobrevivir a la guerra. En mi opinión, el mejor biógrafo de la figura de Hitler es Ian Kershaw. Ha escrito numerosas biografías magníficas. Si algunos de los que me están viendo no han tenido la ocasión de leerlas, se las recomiendo, porque para entender la Segunda Guerra Mundial y para entender su figura, esta lectura de este autor, de Ian Kershaw, es obligatoria.
leo literalmente una afirmación de él en la biografía de Hitler, de la opinión que tenían los soldados de él en el frente de batalla. Se referían a él como el artista y le sorprendía el hecho de que no recibiese cartas ni paquetes, ni siquiera en Navidad, que no hablase nunca de la familia ni de los amigos, que no fumase ni bebiese, que no mostrase ningún interés por hacer visitas a los burdeles y que se pasase las horas en un rincón del refugio subterráneo cavilando o leyendo. Aquí tenemos otra imagen bastante interesante. Lo vemos junto a otros dos correos en el frente de batalla. Vemos a un Hitler, desde luego, muy distante de una imagen de persona con carisma, muy distante de la imagen de un soldado valeroso. Vemos a un Hitler muy pálido, con un físico muy flaco y desde luego una imagen muy distante a la del Hitler gobernante, evidentemente. Por lo tanto, en esta etapa no era el líder carismático que se caracterizaba por su brillante oratoria, ni mucho menos. De soldado a orador, comienzo de la transformación. Fin de la Primera Guerra Mundial. No quiero profundizar tampoco los periodos bélicos, porque no es este el tema del trabajo. Recordemos que estoy exponiendo la construcción de Hitler como orador de éxito, y el final de la Primera Guerra Mundial es lo que marca este papel. Hitler pasa de ser un soldado menor. Por cierto, la guerra consigue la Cruz de Hierro, un mérito al alcance de muy pocos y que le valió en el futuro para presumir de él y para construirse un mito como gran soldado de guerra, como héroe de guerra. Sin la Cruz de Hierro, quizás Hitler no hubiera tenido tampoco tanta relevancia ni tanto respeto ante el ejército. Lo comentaré luego. Y la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial supone un antes y un después en el país y en Europa. ¿Por qué? Porque a pesar de la alegría de muchos alemanes por ver finalizada la guerra, que tantas vidas estaba costando, nace también un sentimiento de frustración y de odio, con un discurso radicalizado que iba cogiendo cada vez más fuerza. ¿Por qué? Porque las consecuencias que tuvo la derrota en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles hizo que Alemania pagara un peaje muy caro, lo cual sirvió para sembrar esa semillita de odio que el partido nazi y en particular Hitler utilizaron perfectamente para tocar esa fibra a ese pueblo enfadado por la humillación sufrida. Por lo tanto, la palabra humillación se convierte en una palabra importante que Hitler y los nazis explotarían, y en general casi todos los partidos populistas. Si ya de por sí era un ser cargado de odio, por lo que él consideraba una traición de los gobernantes de entonces de haberse rendido en el frente de batalla, lo cual los soldados vieron como una traición a ellos mismos que estaban luchando en el frente, el panorama que se encontró Hitler a su llegada a Alemania le ayudó a una radicalización mucho más extrema. Evidentemente, recordemos que Hitler estuvo herido por una bomba que le afectó la vista, y a su salida del hospital se encuentra con un panorama desolador en las calles alemanas, con revueltas constantes, con vacío de poder y con unos periodos de incertidumbre que marcan desde luego la aparición de estos partidos radicales, llámese comunistas, llámese nacionalsocialistas, llámese conservadores. Todos jugaron a una guerra sin cuartel que se vio trasladada a las calles. El Tratado de Versalles conllevó la limitación del ejército alemán a 100.000 hombres, y para evitar elementos tóxicos en el ejército y adoctrinar a los soldados que volvían de la guerra para evitar la sublevación o la traición, el ejército selecciona a una serie de adoctrinadores que trabajarán
para adoctrinar, valga la redundancia, a estos soldados que regresan. Hitler es uno de estos seleccionados. El ejército lo selecciona como uno de estos adoctrinadores para evitar una sublevación y una traición. Esta unidad especial de adoctrinamiento nace bajo el mandato de Ernst Röhm, que luego sería el líder de las SA, amigo de Hitler, viejo amigo de Hitler, que luego sería asesinado por Hitler. Amistades, Hitler no entendía de amistades, como vemos. Hitler entendía de personas de interés, de máxima confianza, y desde el primer momento desconfió de Röhm, porque Röhm tenía unas ambiciones realmente importantes y podía hacerle sombra al propio Hitler. En este puesto como adoctrinador, en esta nueva misión vital, Hitler queda realmente fascinado con este rol. Le aterraba la vuelta a Alemania como civil. No se imaginaba ya una vida que no fuera militar, y este puesto le convierte de nuevo en un hombre feliz, en un hombre con un nuevo objetivo, lo cual era muy importante. Recordemos su pasado preguerra, era un verdadero don nadie, y ahora gracias al ejército tenía unos roles realmente establecidos. Tras asistir como alumno, ojo, porque aquí ya empezamos a estudiar la formación de Hitler como orador. Tras asistir como alumno a diferentes cursos de adoctrinamiento, Hitler destacaría como un alumno prodigioso en materia de persuasión y de oratoria. Allí, durante estos cursos, el profesor de estos cursos se llamaba Karl Alexander. Diría de él que se lanzó con pasión a la tarea, su entrega era total, descubrió inmediatamente que era capaz de pulsar una fibra sensible en el público, que su forma de hablar impulsaba a los soldados a escucharle y le sacaba de su pasividad y de su cinismo. Se sentía en su elemento. Por primera vez en su vida había encontrado algo que le llenaba. Hitler encontraba un nuevo rol vital, casi por casualidad, y se daba cuenta de cuál era su mayor talento, la oratoria. Según sus propias palabras, había descubierto que era capaz de hablar. Quiero hacer un paréntesis. Ninguna de las escenas vitales de Hitler fue preparada, ni mucho menos. Si analizamos detalladamente toda su trayectoria vital, vemos que todos los acontecimientos se van desarrollando de manera casual. Desde luego Hitler jamás se imaginó que sería un orador de éxito, que sería un líder de masas, ni muchísimo menos. Es en estos cursos de adoctrinamiento que recibe para adoctrinar a los soldados cuando se da cuenta que tiene un don especial y cuando él se da cuenta que es feliz desarrollando ese papel. Por lo tanto, es en este momento cuando empieza a formarse el soldado a orador. Era, sin saberlo, su entrada también en política. ¿Por qué? Porque en uno de estas misiones especiales desarrolladas tras la guerra, le fue encomendada la labor de investigar a un partido político minoritario, el Partido Obrero Alemán, y durante esta reunión del Partido Obrero Alemán, Hitler estaba entre el público haciendo informes para el ejército, y durante un momento dado uno de los líderes del partido comienza a defender la separación de Baviera del resto de Alemania. Es entonces cuando Hitler, dominado por su odio, pide el turno de palabra y suelta un discurso que deja realmente fascinado y petrificado al resto de asistentes. Es en este momento cuando él, sin saberlo, se postula como político. El inicio y la transformación de Hitler en político, agitador y propagandístico y futuro líder de la Alemania nazi, nace aquí. Es importante también conocer sus apoyos. Evidentemente tenía un protector muy importante, muy influyente, con grandes recursos y con grandes relaciones en el estamento económico, y este era el capitán Mayr, que es el verdadero artífice, padrino, descubridor y mentor
del Hitler orador y político. Por lo tanto, comienza la etapa de orador, comienza a ganarse la vida como orador. Poco a poco se va desmarcando del ejército y se va convirtiendo en un agitador de bar, un agitador propagandístico de los mensajes más radicales que él defendía, que él sentía, que él creía y que por lo tanto transmitía con ese carisma y con esa intensidad. Evidentemente, él se creía todo lo que decía y lo transmitía con el odio con el que predominó siempre su discurso a lo largo de su vida. Lo dije al comienzo de la intervención, el odio siempre presente, el odio como arma, el odio como protagonista de sus discursos. De orador de bar a líder de masas, otro proceso vital en el que Hitler se convierte ya en un hombre desvinculado completamente del ejército alemán y con una confianza en sí mismo desbordante. Hitler vuelve a recuperar la seguridad en sí mismo que tanto le caracterizó durante todo su mandato y durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba totalmente dedicado a la política en este punto y más concretamente al que ya consideraba su partido. El nombre del Partido Obrero Alemán pasa a ser el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP, y comienza a moldearlo a su imagen y semejanza. Empieza a configurar el logotipo, la imagen de la esvástica negra sobre fondo blanco y rojo, y empieza a consolidarse dentro del partido. El partido era totalmente minoritario, se podían cortar las personas con el dedo de una mano y por lo tanto es en este momento cuando él comienza a diferenciarse del resto de políticos existentes, dando unos discursos realmente innovadores en la época. Para diferenciarse del resto de partidos y conseguir nuevos afiliados, en las apariciones públicas de Hitler cada vez más masivas, el ambiente era muy festivo, predominaba la cerveza, salchichas, músicas típicas bávaras a cuenta del partido, el show que ofrecía el propio Hitler, que pasaba de ser un político a estrella de masas también, y por lo tanto son las primeras novedades políticas que va desarrollando el partido nazi. Partido nazi que es un partido totalmente innovador en cuanto a comunicación política de la época. El partido nazi pone en escena numerosos métodos propagandísticos de comunicación política que para la población alemana de entonces eran realmente novedosos y geniales, y esto le sirvió desde luego para su éxito. En materia de propaganda política, algunos ejemplos muy rápidos: alquiler de camiones que recorrían las calles arrojando panfletos, alquiler de un tren especial en 1922 para celebrar el Día Alemán. En el año 23 el panorama era desolador, el Ruhr había sido ocupado por el ejército francés y es cuando realmente empieza a formarse un ambiente límite. Ya empieza a rondar el golpe de estado, el putsch de la cervecería, que luego no triunfaría, pero que fue otro momento clave. Les recuerdo que al final de la conferencia estaré un buen rato hablando, interactuando con ustedes y respondiendo a todas las preguntas que deseen. Ahora mismo no estoy viendo los comentarios porque sería verdaderamente complicado interactuar y dar la conferencia y responder a la vez, pero les aseguro que al terminar les responderé a todo lo que quieran. Hitler había convertido el diminuto partido en un partido masivo. Contaba con 35.000 afiliados en el año 23 y aumentó sus comparecencias públicas a un ritmo frenético. Cada vez las apariciones de Hitler eran más masivas, apoyándose en todas estas novedades en cuanto a propaganda política. Incluso su jefe de propaganda, el terrorífico Joseph Goebbels, afirmó que la creación del mito del Führer había sido su mayor logro propagandístico.
Y la palabra mito es realmente importante. ¿Por qué es importante la palabra mito? Porque fue lo que quiso el partido nazi, convertir al soldado en orador, al orador en político y al político en Dios, al político en mito. Y aquí fue una labor propagandística única, encabezada, liderada por Goebbels, y sirvió para consolidar en el poder a Adolf. La creación del mito de Hitler, ojo, la construyen sus propios seguidores antes que el propio Hitler. Tras el fracaso del Mein Kampf, del golpe de Estado de la cervecería, Hitler entra a la cárcel, escribe el borrador de Mein Kampf, de mi lucha, y ahí se mitifica a sí mismo. Pero además, su estancia en la cárcel, él declararía más tarde que fue uno de los mejores periodos de su vida. ¿Por qué? Porque le sirvió para consolidarse a sí mismo como el político, como el líder de las masas y como el verdadero triunfador. Este periodo en la cárcel es vital, no solo por el borrador del libro, sino porque a su salida no solo no era un ser olvidado, era un ser admirado. Y por lo tanto se convirtió en una leyenda. Es importante saber que esta estancia en la cárcel también le sirve para darse cuenta de que tenía que adaptarse a las reglas del juego de la época. Ya no servía con ser un agitador, un golpista, se tenía que adentrar en la escena política vigente y tenía que luchar contra los demás partidos de manera democrática, en las urnas, en los votos. Y por lo tanto, Hitler utilizaría la democracia para destrozarla desde dentro. Utilizaría las reglas del juego demócrata, el sistema de votos, para llegar al poder y una vez en el poder acabar con ella. Esto es muy importante. En la pugna electoral del año 32 aparecen unos elementos propagandísticos realmente interesantes, realmente innovadores. Por ejemplo, Hitler había saltado al panorama nacional gracias a una auténtica revolución mediática. La utilización del avión en campaña supone un antes y un después en la política alemana e incluso en la política europea. Trasladarse de punto a punto del país a una velocidad frenética, estar presente en numerosas ciudades alemanas y llegando a todas en avión, bajando del cielo, como unas figuras simbólicas realmente interesantes. Además, el lema de esta campaña fue Hitler sobre Alemania. Supone un verdadero shock en cuanto a las campañas políticas de entonces. ¿Por qué? Porque es la diferencia del statu quo, de lo viejo, contra la nueva política. Los discursos clásicos contra el Hitler bajando de los cielos en avión. Las apariciones públicas clásicas contra las apariciones festivas de Hitler. Estas apariciones propagandísticas fueron realmente clave para entender más tarde el éxito electoral que llevaría a Hitler al poder. Es importante reconocer que la maquinaria propagandística no presentaba a Hitler como un líder de partido o un jefe de gobierno, lo presentaba como el responsable del futuro renacimiento de Alemania. Una vez en el poder, la maquinaria propagandística no paró en ningún momento. En campaña mitificaba la figura de Hitler. En el poder, la máquina propagandística se centró en debilitar a los judíos. Siempre, desde el comienzo. Hitler en este tema fue muy claro desde el comienzo. Fue un antisemita, lo dijo en mi lucha, y eso el pueblo alemán lo sabía desde el primer momento. No fue ninguna sorpresa esta radicalización en cuanto a este tema. El pueblo alemán además tenía un nuevo líder totalmente diferente a todo lo que habían conocido y, como digo, vivían elementos políticos y propagandísticos inéditos en la época. Vamos a comparar la imagen que vimos de Hitler anterior en el frente de batalla con el Hitler emperador, con el Führer, con el líder de Alemania. Estaba obsesionado con una imagen impoluta, con una imagen pública intacta, y vemos cómo va entrenando, desarrollando sus gestos, su
su puesta en escena, y todo esto estaba realmente estudiado. Repito, nada era casual, se pasaba horas y horas entrenando desde su primer movimiento hasta su último, desde sus comienzos de los mítines hasta su final. Recordemos que él empezaba siempre muy suave e iba aumentando la intensidad de su discurso hasta entrar en un verdadero éxtasis con el público. Él acababa agotado los discursos porque le ponía una intensidad, repito, única por aquel entonces. La ignorancia del pueblo alemán con respecto a la radicalización del partido nazi en los primeros años de gobierno es consecuencia de los éxitos iniciales del partido nazi en el gobierno. La construcción de la red de autopista en todo el país, el especialismo que dio que dio el régimen a la clase obrera, la bajada del paro hasta conseguir el pleno empleo en el año 1938, ocultaban la cara más despiadada del régimen: los campos de concentración, el antisemitismo, la persecución de los judíos, etcétera, etcétera. El pueblo alemán volvía a ser feliz tras la humillación, el pueblo alemán sonreía, el pueblo alemán festejaba y el pueblo alemán ignoraba por completo, a propósito, la otra cara del régimen. Cuando todo va bien, es más fácil hacer la vista gorda. Y me gustaría entrar ahora en la parte final del discurso, en la parte final de la conferencia, el declive en la credibilidad y la caída de Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler, evidentemente, tuvo una decadencia realmente importante, lo cual no significa que no tuviera apoyos de miles y miles de personas hasta el día de su muerte. Recordemos que las juventudes hitlerianas en el frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial fueron los últimos en morir, niños que dieron la vida por su Führer. Joseph Goebbels, su mano derecha, se suicidó junto a su mujer y a todos sus hijos, a los que mató poniéndoles una pastilla de cianuro. Por lo tanto, a pesar de que su locura final era latente, seguía predominando un enganche con miles y miles de personas. La conquista de París y la humillación que supone para los franceses firmar la rendición en el mismo vagón de ferrocarril en el que Alemania firmó la suya en el año 18 fueron gestos que mitificaron más aún a Hitler, que lo llevaron a la gloria, recibido como un verdadero dios a su vuelta de París, por desfiles en la calle con él volviendo como el héroe. Por lo tanto, vemos una personalización total de la política. Era el líder, era el verdadero salvador, y hay que entender su figura, y hay que entender también la sociedad por aquel entonces. Es verdad que la Alemania de entonces era una Alemania muy avanzada, era una Alemania intelectualmente, podemos decir, importante, el número de universitarios era importante, pero evidentemente se vieron realmente superados por esta máquina de propaganda. También que hayan desaparecido toda la prensa enemiga ayudaba mucho, y que la masificación de información a favor del régimen ayudaba mucho, y que los éxitos ayudaban mucho. Por lo tanto, entender, porque uno de los grandes temas es si los alemanes fueron cómplices o no fueron cómplices de la muerte de millones de judíos. En mi opinión, creo que los alemanes sabían y permitieron esta persecución a los judíos, pero no estoy tan seguro de que supieran realmente cómo estaba acabando con todo un pueblo, y evidentemente la solución final, que era la aniquilación completa del pueblo. Aquí tengo una imagen, es la última imagen de Hitler antes de suicidarse. Salió del búnker para saludar y para dar ánimos a los niños que estaban dando su vida, que se dirigieron completamente a la muerte de sus juventudes hitlerianas, esas a las que tanto quería, que tanto adoctrinó y que tanta importancia dio a los jóvenes. Pero evidentemente, a medida que fue fracasando en el frente de batalla, su declive de credibilidad entra en escena de manera
evidente. En el año 45 Hitler se traslada al búnker resignado, pero con un optimismo que siempre la caracterizó. Recordemos que con su seguridad, la seguridad que tenía en sí mismo, hizo que se pusiera al mando de numerosas batallas de la Segunda Guerra Mundial, dejando de lado a sus generales. Tomaba la decisión él mismo porque estaba convencido de que él era el encargado de ganar esa guerra. No fue la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Alemania, fue la guerra de Hitler. Y Hitler siempre dijo que la guerra era su objetivo final. Por lo tanto, tampoco nos debe sorprender el belicismo de la corriente nazi. Aquellos devotos seguidores más radicales seguían creyendo en su gran líder, pero cada vez eran muchos menos. El carisma desaparecía a la misma velocidad que lo hacía el mito. Hasta entonces no había conocido la derrota. Una vez conoce la derrota, el mito pasa a ser casi algo efímero. Se desaparece por completo y es algo que el pueblo alemán percibe, a pesar de que hasta el último momento Hitler y sus medios declaraban que la guerra estaba totalmente controlada, incluso cuando tenían a los rusos en la puerta del búnker. El carisma desaparece y se convierte en una persona débil, enferma y derrotada. Una pregunta interesante fue si el propio Hitler fue el que cambió o por el contrario fue la percepción que tenía la gente de él. Aún así, como digo, miles y miles de niños dieron la vida por él hasta el final. La comunicación como arma de manipulación llevada al extremo, la estrategia de la distracción, crear problemas y después ofrecer soluciones, todo esto son claves que metía Hitler en sus discursos y que metía en la estrategia nazi en todas sus apariciones. La estrategia de la gradualidad, para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. La estrategia de diferir, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria. Dirigirse al público como criaturas de poca edad, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión, mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad y reforzar la autoculpabilidad. Y por último, conocerla a los individuos mejor de los que ellos se conocen a sí mismos. Hitler presumía constantemente de cómo manejaba a las masas y de cómo disfrutaba manejando a las masas. Conclusiones. La Primera Guerra Mundial es lo que dinamita a Hitler al éxito. Sin la Primera Guerra Mundial no se entiende a Hitler ni se entiende al partido nazi. La estancia de Hitler en la cárcel fue lo que hizo transformarlo de agitador a mito y fue lo que hizo encontrarse a sí mismo como un verdadero salvador de la patria. Aquí lo vemos en la cárcel, mirando por la ventana, reflexivo. Durante ese periodo tuvo mucho tiempo de leer y de formarse y de escribir. Nace el mito en la cárcel. Su decisión de alcanzar el poder a través de las urnas, de los juegos, de las normas de juego democráticas, fue una decisión aceptada que le sirvió para reconciliarse con aquellos que lo veían como un golpista al margen de la ley. El partido nazi, y esto es indiscutible, supo adoptar una estrategia de comunicación política diferente a la de los demás partidos existentes sin ningún tipo de duda. El Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, repito, fue la semilla en la que creció el partido nazi y la radicalización. Y cómo el pueblo alemán se arrodilló y aplaudió cualquier decisión del dictador es algo que siempre será objeto de estudio. Es algo que para los sociólogos, para los politólogos, para los expertos en comunicación, siempre será el mejor ejemplo de cómo se puede manipular a un pueblo. Un país de la cultura y del avance de Alemania sucumbieron ante la manipulación que puso en práctica de manera exitosa el partido nazi. Ni con los éxitos iniciales ni con los fracasos finales, el régimen no se olvidó en ningún momento de seguir asesinando a millones de judíos y presos políticos con el objetivo final de la exterminación total. Así pues, después de esta conferencia
Creo que se ha podido demostrar que en efecto la comunicación política, la utilización de técnicas innovadoras en campaña electoral sirvieron a los nazis para alcanzar el poder y posteriormente para no soltarlo más hasta el fatídico desenlace bélico. La construcción de Hitler como mítico al que los alemanes debían venerar y agradecer eternamente, un supuesto renacimiento de Alemania, la utilización de la propaganda como técnica de manipulación masiva y constante y la innovación en este campo que llevaron a cabo los nazis forma parte de este terrible capítulo del siglo XX. Con esta frase, con este final, doy por concluida mi intervención, mi ponencia, y ahora me gustaría hablar con ustedes. Disculpen si me he excedido, no sé cuánto tiempo he tardado, he intentado ser bastante conciso y me gustaría responder a todas las preguntas que me quisieran hacer o a todas las cuestiones, observaciones o comentarios que me quieran hacer. Bueno, aquí Marta Quintero habla de otro de los grandes temas, ¿no? De otro de los grandes objetos de estudio. ¿Hitler murió en el búnker o no? Evidentemente todavía hay autores que mantienen que Hitler consiguió huir de la trama que le tenían los aliados y consiguió escapar. Concretamente a Sudamérica se comenta mucho, ¿no? Es un tema que realmente nunca sabremos con cierta exactitud. Yo soy de la teoría en que efectivamente se suicidó en el búnker, pero hay muchas personas que siguen teniendo otras opiniones. Y además hay un libro bastante bueno de Eric Fratini en el que se pregunta que si murió Hitler en el búnker. Es un libro bastante documentado, bastante interesante y les recomiendo la lectura. ¿Qué opinión le refiere la defensa que tuvo Hitler respecto a la identidad de los alemanes? Según él, esta fue pisoteada por los judíos. Pregunta Laura Huerta. Evidentemente Hitler tenía que justificar este odio y qué mejor manera de justificar este odio ante el pueblo alemán que diciendo que los judíos eran los enemigos de todo. Hitler veía a los judíos, o por lo menos opinaba de ellos que eran los culpables de la situación financiera, de la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de la decadencia de la raza aria. Por lo tanto, Hitler tenía que justificar todo este odio para seguir teniendo el beneplácito del pueblo alemán en cuanto a los campos de concentración, en cuanto al exterminio del pueblo. ¿Cómo financiaba el partido nazi su propaganda teniendo en cuenta la situación económica del país? Pregunta Guillermo Acosta. ¿Cómo se financiaron los primeros éxitos en el desempleo e infraestructura? El partido nazi, recordemos que en sus comienzos era un partido muy minoritario y por lo tanto tuvo que recurrir a personas del ámbito financiero realmente importantes. El capitán Mayr tenía grandes relaciones con este estamento financiero de la Alemania de entonces, más concretamente de la Alemania bávara, de Múnich, y fue el que llevó a Hitler a poner en contacto con numerosos empresarios y numerosos inversores que vieron en el partido y en Hitler sobre todo una persona interesante para apostar por él. Y sí es cierto que recibieron muchas donaciones de estos empresarios. También es verdad que el partido nazi tuvo momentos en sus comienzos económicos realmente duros y complicados que casi hacen que desaparezca, pero tenían el apoyo financiero de numerosas personas adineradas. A ver, más preguntas. Me están llegando ahora varias.
Juan Manuel Córdoba Navarro, con la nueva forma de propagandas políticas y las nuevas formas de discursos políticos por Hitler, los demás partidos políticos no crearon nuevas ideas para contrarrestar la política de Hitler. Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy actual. El partido que ha entrado en el Bundestag en las últimas elecciones de Alemania, Alternativa para Alemania, según datos, es el partido que más tráfico genera en Twitter. Es un partido totalmente digital que se apoya a las redes sociales para triunfar. Quizás esto ya empezó con Obama. Su apuesta por las redes sociales en campaña electoral fue un éxito y sirvió para que numerosos partidos copiaran su ejemplo. En España vemos el ejemplo claro de Podemos, un partido que se apoya mucho en redes y que gran parte de su éxito se debe a las redes sociales. Digo esto porque el partido nazi fue capaz de ver qué elementos eran innovadores en la época. Ellos, dije antes, que utilizaron algo que fue realmente nuevo, como el avión en campaña, algo realmente innovador, y que los demás partidos no supieron contrarrestar, ni mucho menos. También tenían una estrella que era Hitler, una estrella que la gente le daba ganas de ver por su show y por lo festivo que era su discurso. Y también tenían a un genio del mal, como Joseph Goebbels, que era un genio de la comunicación, que fue el que catapultó y el que creó el mito de Hitler. Por lo tanto, se unieron varios factores que hicieron posible que el partido nazi pudiera triunfar, sin ningún tipo de duda. José Roberto Palomo, ¿crees que la llegada de Hitler al poder fue una salida enorme de la pobreza alemana después de la Primera Guerra Mundial? Sí, evidentemente. El contexto social, político y económico de la Alemania entonces buscaba a un líder autoritario y buscaba un discurso que les garantizara cierta estabilidad. Sin esa situación precaria y sin ese caos en las calles, el partido nazi no hubiera triunfado en ningún momento. Hitler les decía lo que querían escuchar y se los decía muy bien, se los decía con una intensidad que ellos no conocían y con estas novedades propagandísticas. Por lo tanto, la llegada de Hitler supuso para Alemania encontrar un líder totalitario que les garantizó una estabilidad en forma de dictadura después de muchas revueltas callejeras entre comunistas, los Freikorps en la calle, y además tuvo éxito en sus primeros años de mandato, lo cual hizo que se consolidara en el poder sin ningún tipo de oposición. ¿Cree que todo lo que hizo Hitler se aplique ahora, la misma forma de gobierno que ahora en algunos países? No. El gobierno de Hitler fue un gobierno realmente terrorífico, fue un gobierno asesinos de masa, fue un gobierno que pretendía la aniquilación de todo un pueblo. Quizás lo podemos comparar con ciertas dictaduras y guerras étnicas en África, quizás lo podemos comparar con gobiernos como Sudán, que muchos dictadores, tanto de Sudán del Norte como de Sudán del Sur, sí es verdad que han establecido matanzas, pero ninguna llega al nivel de los nazis. Evidentemente, el gobierno nazi ha sido el gobierno más terrorífico de la historia y seguramente no haya otro igual. Giovanni Emanuel, Hitler hubiese ganado si hubiese atacado antes a Estados Unidos y llegar a la URSS. Hitler estuvo a un paso de conseguir llegar a la Unión Soviética. Recordemos que Hitler firmó un pacto de no agresión con Stalin, su archienemigo, un pacto de no agresión que sorprendió a todos y que evidentemente Hitler rompió. El general invierno, el invierno ruso, fue lo que paró el avance meteórico de los nazis, que ya estaban a punto de llegar a Stalingrado y de hacerse con el poder en Rusia. Seguramente si hubieran podido conquistar la URSS, hubiera sido ya un panorama realmente trágico. También es verdad que la resistencia británica fue muy importante para frenar el avance hacia la isla. Recordemos que tras Francia, Hitler se centró en Gran Bretaña y que no consiguió conquistarla por la gran defensa que hicieron los ingleses. Por lo tanto, yo creo que
el frenazo que supuso el no conquistar Gran Bretaña y la aparición del general Invierno en el frente soviético fueron los que impidieron la conquista total de los nazis. Es importante también la entrada de Estados Unidos a la guerra. Hitler les declara la guerra, Japón bombardea la base de Pearl Harbor y ese es el final de Hitler. Contra Estados Unidos realmente hubiera sido realmente complicado que hubiera tenido éxito. También existen Al-Rak Díaz. También existen diversas opiniones acerca de que el que se consideraba iluminado por seres de otra dimensión. Un libro muy interesante es Los misterios nazis, donde abordan los temas ritualísticos. Sí, este es un tema muy importante para el nazismo y además uno de los grandes defensores de los rituales era Heinrich Himmler, el líder de las SS, uno de los tipos más oscuros y más sombríos de todo el régimen, que le daba importancia a todo este tipo de ritos. Hay muchos libros que abordan este tema. Sinceramente no lo considero un tema clave para estudiar el nazismo, ni mucho menos, pero sí curioso. Vamos a seguir viendo preguntas. ¿Qué opiniones? Rubén Gómez, ¿qué opinión tienes del documental en Netflix Hitler ha vuelto? Bueno, eso es una comedia en forma de película que sitúa a Hitler en los tiempos contemporáneos. Tiene cierta diversión, pero bueno, para pasar el rato y poco más. Tampoco es que sea la película del año. A ver, que hay muchas preguntas, las estoy leyendo. Muy interesantes, por cierto. Gracias a todos por participar. La conferencia ha sido masiva y se los agradezco. Muy informativa, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, hay cierta información que revela que Hitler fue influenciado por un palestino para cometer su genocidio. Considera que esta información está manipulada. Hitler es una de las personas que reúne más mitos, bulos y comentarios del mundo. Desde que sobrevivió hasta que era homosexual, hasta que era pedrasta, hasta que era drogadicto. De Hitler se ha dicho absolutamente de todo y es producto de lo interesante que es su personaje. Se han escrito numerosas novelas, numerosas biografías, numerosas películas, documentales y cada autor tiene su opinión. Yo de este tema que me preguntas, la verdad es que no sabría decirte porque es la primera vez que lo escucho. Una vez concluida la guerra, cuando se le asignó la tarea de adoctrinamiento dentro del ejército, ¿qué tendencia tenían que tener sus discursos a los soldados? Su papel se basaba en que los soldados se mantuvieran leales al ejército y no se sublevaran en contra de él por la influencia que estaba teniendo el comunismo, que se estaba convirtiendo en un partido realmente fuerte, y el socialismo. Por lo tanto, el adoctrinamiento al que se le encargó a Hitler fue un adoctrinamiento militar puro y duro bajo el mandato del ejército. A ver, que hay una pregunta por aquí. ¿Actualmente hay algún gobierno que tenga base política que tenía Hitler? No, es que sería realmente dramático. Hay muchos gobiernos que utilizan productos propagandísticos innovadores, que utilizan la manipulación como método de éxito, que utilizan líderes carismáticos y con un gran discurso, pero insisto, el gobierno nazi va a ser único, afortunadamente, en la historia.
No se puede negar la influencia de Goebbels en la parte propagandística de masa en la que se apoyó Hitler, totalmente. Marcos Moreira, Goebbels es un hombre clave dentro de su gobierno y el más leal a Hitler. Fue de los pocos que se suicidó junto a él. Recordemos que Goering o Himmler huyeron a negociar con los aliados cuando se vieron realmente encerrados. Por lo tanto, Goebbels no solo era su mano derecha, sino que era el mayor seguidor que tenía Hitler, y producto de ello fue el asesinato de sus hijos y de su mujer para no vivir en la época de Hitler. José Roberto Palomo, ¿podría seguir haciendo este tipo de directos? Pues yo encantado. Cuando me llamen de politólogos será un orgullo. A ver, en 2 palabras, ¿cómo describirías a Hitler?, me pregunta Marta Quintero. El genio del mal. Lo definiría como una persona que utilizó todos sus poderes para utilizarlos de maneras terroríficas en la sociedad. Es importante recordar que nada fue casual, que era un artista frustrado que de repente se vio en la guerra y que de repente se vio gobernando un país, y por lo tanto todas sus creencias ideológicas las fue creando a medida que avanzaba sus procesos vitales, y esos procesos vitales lo llevaron primero a un trabajo de radicalización que fue en aumento, para luego acabar siendo un asesino de masas ordenando la ejecución de millones y millones de personas. Por lo tanto, es un personaje muy importante del siglo XX, pero para mal. Es uno de los grandes monstruos de la historia de la humanidad. Me pregunta Laura Huertas qué aspectos positivos tenía, según usted, Hitler. Pues desde luego ninguno. Era una persona con una mentalidad realmente llena de odio. Era una persona instalada en la radicalización y en la guerra desde el comienzo. También es probable que las circunstancias personales le hayan conducido a ello, pero en mi opinión aspectos positivos no tenía ninguno, desde luego, porque el hablar bien, el tener una gran oratoria, una gran capacidad de persuasión o de manipulación, no es desde luego un aspecto positivo. Por lo tanto, es una persona que utilizó sus dones para la aniquilación, para el mal, para la guerra y para la muerte de millones de personas. ¿Qué mensaje cree que trataba de transmitir Hitler al amenazar en algunas ocasiones con suicidarse? ¿Crees que realmente no tenía problemas con morir o que solo se trataba de una estrategia propagandística? Hitler es cierto que muchas veces jugó con el tema del suicidio. La seguridad en sí mismo y el egocentrismo que tenía le hacía actuar en todos los ámbitos de conmigo o contra mí. Cuando surge la crisis en el Partido Obrero Alemán, en los comienzos del Partido Obrero Alemán, surge una crisis de lucha de poder entre él y otro miembro que quería alzarse con el liderato del partido. Hitler amenaza con irse, con dimitir y con dejarlo todo, y el partido nazi lo recupera para la causa porque eran conscientes de que era la verdadera estrella. Pero sí es verdad que Hitler, estoy convencido de que no tiene ningún miedo a la muerte. Lo dejó claro en el frente de batalla, donde fue una persona que se arriesgó a morir día sí, día también, y lo raro es que haya sobrevivido, y era una persona que no le tenía ningún tipo de pudor a la muerte desde el momento en el que se suicida en el búnker. Por lo tanto, muchos líderes alemanes utilizaron el cianuro como salida a ese drama. Un tema interesante, desde luego,
es los amores de Hitler y los suicidios de los amores de Hitler. Recordemos que Hitler estuvo enamorado perdidamente de una sobrina de él, que a la larga terminaría suicidándose, y Eva Braun, su mujer, con la que se casó en el búnker, también tuvo varios intentos de suicidio. Es un tema realmente impactante, que dos de sus grandes amores se intentaran suicidar estando con él. Bueno, su sobrina murió tras suicidarse. Por lo tanto, es un tema que dice mucho de su personalidad. ¿Cuál fue el verdadero final de Hitler? Me pregunta Vivian Alcázar. El verdadero final de Hitler, que describen la gran parte de biógrafos, es el suicidio en el búnker junto a Eva Braun, tras tomarse una pastilla de cianuro y pegarse un tiro. Esta es la versión oficial, en la que yo creo y la que más credibilidad tiene de cara al público. Evidentemente, como en todas las teorías y como en todos los grandes capítulos de la humanidad, siempre hay teorías conspiranoicas que tienen una gran aceptación entre muchísima gente. Repito, el libro de Eric Fratini, escritor peruano, titulado Murió Hitler en el búnker, está muy bien documentado, y él defiende de manera tajante que Hitler sobrevivió y huyó a Argentina. Me imagino que ustedes, muchas de las personas que nos están viendo desde América Latina, desde Sudamérica, saben perfectamente que una de las grandes teorías es que Hitler huyó a América del Sur, y por lo tanto es algo que siempre estará ahí, porque además los rusos, que se supone que son los que tienen los restos mortales de Hitler, siempre han jugado también un poco con la ambigüedad. Otro tema muy interesante son los dobles que tenía Hitler. Este sí es un tema real. Adolf Hitler utilizaba muchísimos dobles de cara a sus apariciones públicas más básicas. Y es más, uno de los asesinados durante la entrada de las tropas aliadas a Berlín fue un doble de Hitler, que al principio se confundió con él y resultó ser un doble. $2, Diego. ¿No puede ser esta campaña de hacer ver a Hitler como un genio de la persuasión una forma de quitarle la responsabilidad al pueblo alemán de estos actos atroces? Repito, el pueblo alemán de entonces era consciente de que el pueblo judío era un pueblo perseguido. Y esto es algo que se le permitió al régimen nazi de manera tajante. Lo que no es tan seguro es que el pueblo alemán supiera con exactitud que millones de judíos estaban muriendo en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque recordemos que las propagandas entonces televisivas encabezadas por Goebbels enseñaban los campos de concentración como hoteles de lujo donde se ubicaba a los judíos para no contaminar a la ansiada raza aria. Por lo tanto, pueblo judío perseguido a sabiendas del pueblo alemán, sí. Pueblo alemán apoyando la exterminación del pueblo judío, no. Las gracias. Muchas gracias por la conferencia. ¿Cómo logró recuperar su economía a base de patrón o a base de mano de obra? Hitler logró recuperar la economía del pueblo alemán en los primeros años con obra pública. Construyó la red de autopistas que actualmente predomina en Alemania y que está constituida como uno de sus grandes logros iniciales. Y repito, consiguió bajar en el año 38 la tasa de paro al pleno empleo. Esto le ayudó sin duda a convertirse en un verdadero mito. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos de conferencia, pero yo creo que llevamos ya más de una hora. Espero que les haya resultado interesante, espero que hayan disfrutado. Les agradezco enormemente la presencia masiva y todos los comentarios que han hecho. Se va a quedar la conferencia grabada en el muro y ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes este rato. Sin duda,
Si es de politólogos, quiere volver a contar conmigo, por aquí estaré presente. Y repito, muchísimas gracias a todos, a las miles de personas, por participar en esta conferencia, en este encuentro, en este diálogo entre ustedes y yo. Sin más, quiero mandarles un abrazo muy fuerte, quiero darles de nuevo las gracias y quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todas las personas mexicanas, a todo México. Repito, lo dije al inicio, sé que están pasando un momento muy duro y desde aquí le mando el afecto y el abrazo más fuerte que se le pueda enviar a un pueblo que ha vivido un drama tan importante. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte.